El divisor de corriente. El divisor de corriente es una aplicación del circuito paralelo. Recordemos que el circuito paralelo, todos los elementos conectados en paralelo comparten dos puntos de conexión comunes. En este caso, los elementos en paralelo en este circuito van a ser R1 y R2. Como pueden ver, comparten el punto en común de la izquierda en este nodo. Tanto R1 como R2 están conectados, ese es un primer punto compartido, y el segundo punto compartido es este nodo de la derecha. Además de eso, en un circuito paralelo hay diferentes trayectorias para la corriente. Esto quiere decir que a medida que haya más elementos en paralelo, van a haber más trayectorias para la corriente. Esto también da origen o da paso a que el voltaje sea igual, es decir, todos los elementos que están en paralelo, el voltaje es el mismo. Teniendo esto en cuenta, la aplicación del divisor de corriente nos va a servir para saber calcular de manera un poco más rápida la corriente por determinado elemento, en este caso un resistor. Entonces, si yo quisiera hallar una corriente X, por X me refiero a cualquier elemento de un circuito, va a ser igual por ley de Ohm al voltaje X de ese elemento sobre la resistencia X de ese elemento, ¿correcto? Vamos a despejar o vamos a expresar de otra manera ese voltaje X. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el voltaje en un circuito paralelo es el mismo. Podemos decir que es el voltaje total del circuito o el voltaje de la fuente. ¿Ya? Va a ser el mismo para todos los elementos del circuito en paralelo. El voltaje total, por ley de Ohm, es igual a corriente o intensidad total por la resistencia total. ¿Ya? Entonces, haciendo uso de esta ecuación, la vamos a reemplazar en la ecuación de arriba, y nos va a quedar que la corriente en un elemento X va a ser igual al voltaje en ese elemento, pero lo vamos a sustituir por corriente total por la resistencia total sobre la resistencia donde quiero hallar esa corriente, por donde circula esa corriente. Reordenando un poco, me va a quedar que la corriente va a ser igual a la resistencia total sobre la resistencia por donde quiero hallar la corriente, todo esto multiplicado por la corriente total. Es así como llegamos, o como se llega, se es la explicación a la fórmula general del divisor de corriente. Ya en algunos libros o en algunos en algunos libros hay ejercicios donde se pone una fuente no de voltaje sino una fuente de corriente, y ese valor de esa fuente es el valor de la corriente total. Ya si es una fuente de voltaje como en este caso, se opera simplemente con ley de Ohm para hallar la corriente total y la resistencia total. Entonces, si le vamos a querer dar unos valores a este circuito, podemos decir que la fuente es de 10 volts, que R1 es de 220 ohmios y que R2 es 330 ohms. ¿Ya? Entonces, si yo quiero averiguar I2 o la corriente que pasa por el resistor 2, en este caso es de 330 ohmios, haciendo uso de la ecuación del divisor de corriente, tenemos que la resistencia total, entonces debemos hallar la resistencia total. Voy a hacerlo por acá.
de resistencia total. Como son dos resistores, puedo aplicar únicamente cuando son dos que están en paralelo el producto de los dos sobre la suma. Entonces rápidamente R1 más R2 me da 500, en el numerador es R1 por R2, entonces son 220 por 330, me da 772.600. Ustedes lo pueden verificar sobre la suma algebraica que me da 550. La resistencia total entonces sería igual a 132 ohmios. Teniendo esto en cuenta, volvemos a la fórmula del divisor donde queremos hallar la corriente por el resistor 2, resistencia total 132 ohmios sobre la resistencia donde lo quiero hallar, que en este caso son 330 ohmios. Todo esto multiplicado por la corriente total. La corriente total en un circuito, por ley de Ohm, se halla con el voltaje total, como se puede expresar acá, el voltaje total sobre la resistencia total. Entonces, la corriente total, en este caso sería el voltaje total sobre la resistencia total, que dándole valores sería 10 volts sobre 132 ohmios. La corriente total en ese circuito va a ser igual a 0,075 amperes, o lo que es lo mismo 75 miliamperes. Ya, mucho ojo con la parte de las unidades, los múltiplos y submúltiplos al momento de operar. Como quiero operar la corriente total, voy a colocarlo en amperes, 0,075, y la corriente en I2 por esta parte me da 0,4 por 0,075 I2 me da 0,03 amperes, que es lo mismo que 30 miliamperes. Ya, ustedes pueden verificar la corriente ISU1, que pues haciendo un análisis muy rápido, si la corriente total del circuito son 75 miliamperes y la 2 es 30, pues cuánto le hace falta 30 para llegar a 75 miliamperes, y eso debería ser la corriente que circula por ISU1. De esta manera hacemos uso del divisor de corriente.